Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si es la primera vez que nos visitan, les doy una muy cordial bienvenida, y a nuestros suscriptores de siempre gracias por estar aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, que tiene a muchos de ustedes especulando, debatiendo e incluso con el corazón un poquito en vilo. El título del vídeo de hoy no deja lugar a dudas: confirmado Hande y Kerem, amor eterno o adiós. Sí, amigos, vamos a desgranar todo lo que se dice sobre la relación de dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde sus inicios como pareja en la pantalla hasta los rumores más recientes de distanciamiento, pasando por los momentos de euforia que nos regalaron, vamos a intentar poner un poco de orden en este torbellino de información y desinformación. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber qué está pasando realmente, y por eso hemos preparado este análisis detallado. Pero antes de zambullirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante y actualizado sobre el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a ello. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como muchos los conocen, Eda y Serkan Desenkalkapm, es una de esas sagas que cautivan al público mucho más allá de la ficción. Comenzó con una química innegable en pantalla, esa chispa que los fans esperaban ver trascender las cámaras y, como muchos sabíamos, así sucedió. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático y cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada fotografía compartida era analizada hasta el último detalle. Pasaron de ser coprotagonistas a una pareja real, y el público, que ya los adoraba individualmente, se enamoró perdidamente de ellos como dúo. Recordemos esos primeros momentos, cuando empezaron a surgir los rumores. Al principio ambos lo negaban o lo manejaban con mucha discreción, como es normal cuando estás lidiando con la atención mediática constante. Pero la evidencia era clara. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo gritaba algo más que una simple amistad profesional. Y cuando finalmente lo confirmaron, el mundo entero pareció detenerse un instante. Las redes sociales explotaron, las revistas se pelearon por la exclusiva, y los fans celebraron como si se tratara de un evento nacional. Fue un momento de pura alegría para quienes habían seguido su historia desde el principio. Sus viajes juntos se convirtieron en el foco de atención. Desde escapadas románticas a destinos exóticos como las Maldivas, hasta visitas a sus respectivas familias, cada detalle era compartido, muchas veces de forma sutil, pero siempre con ese halo de amor y complicidad que los caracterizaba. Se les veía felices, relajados, disfrutando de su relación lejos de los focos de los rodajes. Las fotografías de sus vacaciones, las entrevistas donde se deshacían en elogios el uno al otro, pintaban un cuadro de una relación sólida y llena de amor. Kerem solía expresar su admiración por la inteligencia y el carisma de Hande, mientras que Hande destacaba la nobleza y la lealtad de Kerem. Eran, para muchos, la pareja turca perfecta. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y hace ya algún tiempo los rumores de crisis empezaron a serpentear por los medios. Al principio eran solo susurros, comentarios de fuentes cercanas, que hablaban de diferencias, de horarios complicados, de las presiones de la fama. Pero poco a poco, estos susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Vimos menos apariciones juntos, menos interacciones públicas, y las redes sociales, que antes eran un hervidero de demostraciones de afecto, se volvieron más silenciosas. La distancia geográfica también jugó un papel importante. Kerem con proyectos en el extranjero y Hande con sus compromisos en Turquía, a menudo se encontraban separados por miles de kilómetros. Si bien el amor verdadero puede superar cualquier distancia, en el ojo público, estas separaciones físicas suelen ser interpretadas como señales de distanciamiento. Los fans empezaron a preguntarse si la relación estaba resistiendo la prueba del tiempo y la distancia. Hubo momentos específicos que levantaron más alarmas. Por ejemplo, en ciertas entrevistas, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, las respuestas se volvieron más evasivas, más cautelosas. Ya no había esa espontaneidad y esa alegría desbordante de antes. Se percibía una profesionalidad, una cierta reserva que contrastaba con la forma en que solían hablar el uno del otro.
Esto sumado a la ausencia de fotografías juntos en eventos importantes o en sus redes sociales alimentó aún más las especulaciones. Y luego llegó el punto de inflexión, o al menos eso es lo que muchos creen. Las famosas filtraciones de información, los amigos en común que hablaban a la prensa, los artículos que mencionaban supuestas rupturas. Es un ciclo muy conocido en el mundo de la farándula. Cuando una pareja es tan popular, cada pequeño detalle, cada ausencia, se magnifica y se convierte en noticia. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a publicar titulares cada vez más definitivos. Algunos hablaban de una ruptura inminente, otros de una crisis profunda. Se mencionaban supuestas diferencias irreconciliables, planes de vida distintos, y hasta infidelidades, aunque estas últimas, en muchos casos, carecían de pruebas sólidas y se basaban más en el rumor. La situación se volvió tan intensa que en su momento, se especuló que uno de los dos actores, o ambos, habrían tomado la decisión de poner fin a la relación. Los fans, divididos entre la esperanza y la resignación, buscaban desesperadamente una confirmación oficial, algo que aclarara la situación de una vez por todas. Era un momento de incertidumbre total. Por un lado, teníamos a los que seguían aferrados a la idea de que su amor era eterno, que estos rumores eran solo eso, rumores, y que Hande y Kerem saldrían más fuertes de esta prueba. Creían en la fuerza de su vínculo, en la conexión genuina que habían mostrado. Recordaban los momentos de felicidad y los veían como prueba de que lo suyo era real y duradero. Por otro lado, estaban aquellos que empezaban a aceptar la posibilidad de un adiós. Analizaban las ausencias, las respuestas esquivas, la falta de demostraciones públicas de afecto, y llegaban a la conclusión de que, lamentablemente, la relación podría haber llegado a su fin. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferentes direcciones profesionales y personales, todo podía haber jugado en contra de su amor. Es importante recordar que en muchas ocasiones, los actores y las celebridades prefieren mantener su vida privada fuera del ojo público. Y aunque nosotros como fans deseamos saberlo todo, también debemos respetar su derecho a la privacidad. A veces las relaciones terminan, y no siempre hay una explicación dramática detrás. Simplemente las personas evolucionan, sus caminos se separan, y eso es parte de la vida. Sin embargo, el caso de Hande y Kerem es especial porque su historia de amor nació de una ficción que cautivó a millones. Fue como si parte de la magia de Senkalkapm hubiera saltado a la realidad, y cuando esa realidad parecía tambalearse, el impacto en los fans fue mucho mayor. Era como si una parte de la propia historia estuviera llegando a su fin. Hemos visto a ambos actores seguir adelante con sus carreras. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también ha estado enfocado en su desarrollo profesional, incluso explorando oportunidades internacionales. Esta independencia en sus carreras, si bien es una señal de crecimiento individual, también puede ser interpretada por algunos como una confirmación de que sus caminos se han separado en el ámbito personal. Lo más interesante es que a pesar de los rumores y la aparente distancia, no ha habido una confirmación oficial definitiva de ruptura por parte de ninguno de ellos. Es decir, a día de hoy, y hasta donde la información pública ha llegado, no hay un adiós rotundo y explícito que haya salido de sus propias bocas. Esto deja una puerta abierta a la interpretación, a la esperanza para algunos, y a la especulación continua para otros. ¿Podría ser que estén manteniendo una relación más privada, más discreta, lejos de las cámaras? ¿Podría ser que estén atravesando una etapa difícil, pero aún luchando por su relación? ¿O podría ser que simplemente ya no estén juntos, pero han decidido manejar la situación con elegancia y discreción, sin hacer un gran escándalo público? Estas son las preguntas que flotan en el aire y que mantienen viva la llama de la especulación. Personalmente creo que es importante recordar que lo que vemos en redes sociales y en los medios es solo una pequeña fracción de la realidad. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a tener sus propios espacios, a decidir qué comparten y qué no. La presión mediática sobre parejas tan populares puede ser abrumadora, y a veces, la mejor manera de proteger lo que queda de una relación, o simplemente de seguir adelante de forma pacífica, es mantenerse callado. Si analizamos las interacciones recientes, no hay muchas señales claras. Han dejado de seguirse en redes sociales en algún momento, y luego se han seguido de nuevo. Han habido likes mutuos a publicaciones que podrían interpretarse de muchas maneras. Son pequeños gestos que en un mar de silencio adquieren una importancia desmesurada.
Recordemos que en la actualidad, la dinámica de las relaciones de pareja en la era de las redes sociales es muy diferente a la de hace unos años. Cada cada me gusta, cada comentario puede ser interpretado como una señal. Y cuando una pareja es tan icónica como Hande y Kerem, esta atención se magnifica exponencialmente. La pregunta que planteamos en el título Amor eterno o adiós sigue sin tener una respuesta definitiva y oficial. Lo que sí podemos afirmar es que la narrativa de su relación ha pasado por diferentes etapas. Desde el apasionado romance que conquistó a millones, hasta un periodo de silencio y especulación que ha mantenido a los fans en vilo. Lo más saludable, tanto para ellos como para nosotros como público, sería que pudieran manejar su situación privada con paz y respeto, y que si deciden compartir algo, lo hagan cuando se sientan cómodos. Hasta entonces lo que queda es el recuerdo de una historia que, sin importar su desenlace final, nos regaló momentos de gran conexión y felicidad. Muchos se preguntan si hubo un detonante específico para la supuesta ruptura. Los rumores han apuntado a diversas razones, desde la incompatibilidad de sus estilos de vida hasta diferencias en sus visiones de futuro. Sin embargo, sin una confirmación oficial, todo esto sigue siendo pura especulación. Y en el mundo de la farándula, los rumores van y vienen, a menudo sin fundamento. Es interesante observar cómo la opinión pública se ha dividido. Hay quienes defienden a Hande y Kerem a capa y espada, acusando a la prensa de inventar historias. Otros, por el contrario, creen firmemente que la relación ha terminado y que los signos son evidentes. Y luego estamos nosotros intentando mantener la objetividad y presentar la información de la manera más equilibrada posible. Lo que sí es innegable es el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional. Su química en Senkalkapm fue un fenómeno, y su relación fuera de la pantalla solo amplificó esa conexión con el público. Han sido criticados por algunos por explotar su relación para fines mediáticos, pero también han sido elogiados por su autenticidad y por compartir momentos genuinos de felicidad. Al final, cada uno tiene su propia interpretación de su historia. Considero que es crucial recordar que detrás de las pantallas y de los titulares, hay dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Aunque admiramos su trabajo y nos involucramos en sus historias personales, debemos evitar caer en la obsesión o en la invasión de su privacidad. El amor eterno es un concepto muy romántico, pero la realidad de las relaciones, especialmente bajo el escrutinio público, puede ser mucho más compleja. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y a veces, lo que parecía destinado a ser eterno encuentra su fin. Lo que sí podemos confirmar es que independientemente de su estado sentimental actual, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos talentos que han dejado una huella imborrable. Su legado en la televisión y en la industria de la actuación seguirá presente, y sus seguidores continuarán apoyando sus proyectos individuales. Entonces, en respuesta a la pregunta del título ¿Amor eterno o adiós? La verdad es que hasta que ellos mismos decidan pronunciarse de manera clara y definitiva, la respuesta sigue siendo un enigma. Lo que sí está confirmado es que su historia ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans, y que su vínculo, ya sea amoroso o de profunda amistad, ha sido una de las relaciones más seguidas y comentadas de los últimos tiempos. En resumen, hemos recorrido el apasionado inicio de su relación, la euforia que generó su confirmación, los momentos de felicidad que compartieron y que nos regalaron, y la posterior etapa de rumores, silencio y especulaciones sobre una posible ruptura. Hemos analizado las señales que han alimentado estas conjeturas y las diferentes interpretaciones que los fans han dado a su comportamiento. Lo que queda claro es que a pesar de la incertidumbre, su historia ha marcado a muchos y su legado en la pantalla sigue vigente. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero de verdad que les haya resultado intrigante, informativo y, sobre todo, entretenido. Hemos intentado desgranar este tema tan candente con la mayor objetividad posible, basándonos en la información disponible y en las interpretaciones más comunes de los eventos. Como siempre, su opinión es súper importante para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Creen que su amor es eterno, o que ya han dicho adiós? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem,
o con cualquier persona que disfrute del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a vuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.